Hola, ¿qué tal? Soy María Natalia Pellegrini, residente de cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y voy a hablar sobre un caso relacionado con el síndrome coronario agudo con elevación del ST en COVID-19. El caso se relaciona con un masculino de 29 años, sin factores de riesgo cardiovasculares, sin antecedentes ni personales ni familiares, ni a medicación habitual y consumo de drogas, y como otro antecedente importante, estaba cursando infección por COVID en día más 10 del inicio de síntomas. La enfermedad actual se relaciona con una consulta por un dolor opresivo centroesternal de intensidad 6 en 10 constante de 8 horas de evolución, que se irradia tanto a hombro como a espalda, que aumenta con la expiración y los movimientos, no se modifica con la maniobra maometana, está asociado a disnea en clase funcional 4 y al momento de la evaluación el paciente tenía dolor en curso. Al examen físico tenía una TA de 120/80, una cardíaca de 100, saturando 90% de aire ambiente, sin soplos, con buena mecánica ventilatoria, sin signos de sobrecarga hídrica y con buena perfusión periférica. En el laboratorio, como valores a destacar, tenía una buena función renal con una creatinina de 1 y unas troponinas de 2200 con un ProNP de 4000 y un láctico de 2,6. En la radiografía de tórax no se observan signos de redistribución de flujo y los senos costofrénicos se encuentran libres. Este es el electrocardiograma de ingreso, se observa sinusal a aproximadamente 100 latidos por minuto, el eje está conservado, el PR es de 0,16, QRS estrecho y se observa un supradesnivel de B1 a B4. En este momento se le interpreta como un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST y se carga con aspirina y ticagrelol y se activa hemodinamia de urgencia, donde se observa la coronaria derecha sin lesiones angiográficamente significativas y en la coronaria izquierda una oclusión ostial de la DA severa con abundante carga trombótica y la circunfleja sin lesiones significativas. Se angioplastía la descendente anterior proximal y posterior al estudio intercurre con shock cardiogénico con necesidad de vasopresores e intubación orotraqueal. Este es el ecocardiograma que se realiza en ese momento. Acá se observa una vista apical 4 cámaras. En el ecocardiograma lo que observamos es que los diámetros y los espesores no están aumentados, la presencia de una quinesia apical estricta, anterior, lateral y septal, que determinan un deterioro del BI severo, que en ese momento lo cuantifican como una FEI de 27%, ¿sí? Sin valvulopatías significativas. Acá observamos una vista de 2 cámaras, que observa la misma regionalidad y un eje corto. Aproximadamente a las 2 semanas evoluciona favorablemente y se otorga el alta con medicación óptima para el BI severo y se programa por ambulatorio la realización de una resonancia cardíaca sin contraste. Esa resonancia demuestra un defecto en la contractibilidad a predominio medial y apical con un deterioro severo de la función, esta vez con una FEI del 32%. A partir de este caso me gustaría hacer una breve revisión bibliográfica acerca de la información que hay entre el COVID y el síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del ST. En cuanto a este estudio, es un estudio que se publicó en la Revista Europea de Cardiología y habla de la reducción de las hospitalizaciones de los infartos agudos de miocardio en Italia en la era del 2019 y compara una semana del 2020 versus esa misma semana en el 2019, ¿sí? Y se ve que hubo una reducción significativa de las internaciones, casi del 50% del 2020 respecto al 2019, ¿sí? Y esto es a predominio de los síndromes coronarios sin elevación del ST. Esto se refleja sustancialmente en un aumento de la mortalidad, que se ve principalmente en los síndromes coronarios con elevación del ST, que, por ejemplo, demuestran un 13,7% de mortalidad en el 2020 respecto a un 4,1% en el 2019, ¿sí? En el trabajo explican esta mortalidad este aumento de la mortalidad como algo multifactorial, pero sí resaltan 2 factores muy importantes que son principalmente la demora en la consulta de los pacientes y un aumento en el tiempo entre el primer contacto médico y la revascularización, o sea, la colocación del stent.
Esta es una imagen bastante esquemática de la fisiopatología del COVID respecto a la afectación cardiovascular. Se estima que de las infecciones por COVID de un 8 o un 12% tienen afectación y repercusión cardiovascular, si bien depende de la inoculación, de la inmunidad del huésped y de la presencia o ausencia de comorbilidades, existe este porcentaje. Y es interesante destacar que si bien hay un mecanismo directo que influye directamente sobre la célula miocárdica, también existe un mecanismo indirecto, que es a través de la famosa cascada inflamatoria de la cascada de citoquinas, que genera inflamación, activación endotelial y trombosis microvascular, ¿sí? Esta inflamación sobre el endotelio genera principalmente dos cosas: disfunción y aumento de la agregación, y por otro lado, un estado protrombótico relacionado con la lesión del endotelio, que genera un aumento del factor tisular, y que a la vez en las infecciones graves por COVID se vio que había un número sustancialmente aumentado de el factor de von Willebrand, ¿sí? Todos estos factores sumados juegan a favor del estado protrombótico del COVID, ¿sí? En cuanto al síndrome coronario agudo, se basa principalmente en la rotura de placas secundaria a los productos virales que ingresan a la circulación y que activan los receptores inmunológicos que están en estas placas de ateroma y que predisponen a la rotura. En cuanto a este estudio de reporte de casos que se publicó en la New England, es interesante ver las cosas que predominan en el síndrome coronario agudo con elevación del ST combinado con el COVID, y es que predomina una edad de 63 años como edad media a predominio masculino. El factor de riesgo más importante que se vio es la hipertensión. Como síntomas que motivaron a la consulta, principalmente está la tos y la disnea y las dificultades respiratorias, y no está como una primera opción el dolor precordial. En el electrocardiograma se vio una elevación focal de las enzimas a predominio de la cara inferior, y en el ecocardiograma se vio una disminución del BI con defecto regional de la motilidad. Y como algo importante a destacar es que se vio una mortalidad importante intrahospitalaria. Me pareció interesante exponer este tema, porque si bien es algo nuevo que aparece con este nuevo año y esta nueva pandemia, es muy diferente al paciente que nosotros estamos acostumbrados a ver en la unidad coronaria, que es el paciente adulto, comórbido, con antecedentes y factores de riesgo, y me parece que este caso deja ver o deja en manifiesto las complicaciones y la fisiopatología del síndrome coronario agudo secundario al COVID. Si bien es un tema nuevo y todavía no hay estudios retrospectivos que demuestren, randomizados, que demuestren una clara relación, me pareció algo bastante interesante. Así que espero que les haya gustado y gracias.